Lo que estábamos hablando recién, que no quedó grabado una parte, es cómo funcionan los modelos y qué le damos a los programas. Los programas, de forma resumida, sirven para nichos separados. Cada programa tiene su nicho. Tenemos que saber qué es el programa y qué nos pide el programa. Entonces, tengo algo. A este algo le meto un material. Yo decido qué material le pongo. Y recién alguien me dijo, bueno, si ponemos un material correcto, entonces podemos más o menos asegurar que el resultado va a estar correcto. Es 100% válido. La gran duda en todas estas cosas es qué es un material correcto. Quiero representar el caso de las presas de relave, que estas que se caen por todos lados, que es si yo critiqué el hormigón porque es hormigón con plasticola, imagínense lo que es el suelo. Empezamos a tirar piedritas una arriba de la otra y decimos que eso es un material continuo homogéneo. Eso son piedras. Es como agarrar una montaña de pelotas de tenis y decir que eso es un material continuo y homogéneo. Con el agravado, que si tenemos una montaña de pelotas de tenis, son todas pelotas de tenis. El suelo son todas piedritas distintas. Y sí, si es arena, tienen cierto tamaño, si es arcilla, tienen cierto tamaño, pero no son todas las partículas exactamente iguales. No solo eso, sino que en los poros tenés agua. Ese agua se mueve, genera presión. Esa presión interna cambia tu comportamiento. Intentar modelar eso es un problema enorme. Entonces no es tan fácil decir, ah, no, agarro el material para relaves y lo pongo acá. Tenés que ya saber cada vez más a medida que se complejiza tu modelo material. Porque estamos hablando de modelación constructiva. Si no vamos a lo que es modelación numérica, tenés que no solo saber eso, sino que si estás haciendo esto, uso grandes deformaciones o uso pequeñas deformaciones. ¿Cuándo la cinemática es relevante? ¿Cómo es el orden de carga? Todo eso es tema de modelación, no es parte constitutiva, pero también es relevante. No es solo elegir el material. ¿Qué le tengo que meter? ¿Cómo hago el orden de cosas? Y todo esto es una ciencia que sigue avanzando. No existe todavía una solución. Como avanzamos un montón, la barra de acero la tenemos clarísima. Y plasticidad en aceros está bastante entendida. Porque el acero es sencillo. Es relativamente sencillo de comportamiento. Hasta ahí. Tiene ciertos bemoles. La complejidad, generalmente, la gente que hace cosas mecánicas es la modelación numérica y no la modelación constitutiva. La gente que hace geotecnia es modelación constitutiva, la parte más difícil, y la gente que hace estructuras tipo hormigón ya es una mezcla. El hormigón no es tan difícil como los suelos, pero sigue siendo difícil, sigue teniendo poros y una estructura mesoscópica. Sigue siendo complicado. Entonces no es tan fácil como decir, bueno, elijo un material adecuado elijo un modelo adecuado para mi material, porque no sé realmente cuál es un modelo adecuado para mi material, ni qué parámetros tengo que ponerle. Y no es que no lo sé porque no lo estudié. El experto más experto de modelación de suelos del mundo sigue sin saberlo. Sabe más que yo, pero tampoco es que sabe la solución. Pregunta de ignorante, Felipe, ¿para qué hacen los modelados de suelos? O sea, para los estudios, ¿para qué es lo que hacen? ¿En qué sirve eso? ¿En qué aplica eso? De ignorancia Depende de qué total que quieres tengo. hacer, depende de qué quieres hacer, pero ponele que vos haces un subterráneo y haces tu tunelcito, haces un Sí. modelo de esto. Y cuando haces un modelo de un túnel, los estructuralistas felizmente creen que el túnel es en realidad una estructura de hormigón que se está bancando la presión del suelo como si estuviese soportando la tierra. Y la realidad es que es un agujero que le haces a la tierra, parte de la tierra se sostiene a sí misma y parte del túnel previene un pedacito de la carga de esa tierra que hace fuerza. Y para poder modelar bien cómo es la interacción entre esa estructura y ese suelo, tenés que modelar el suelo. No podés asumir que esto hace una carga triangular de esta forma. Eso te lleva a resultados poco realistas. Esto si querés hacer un ejemplo de un túnel. Si construís una presa de material, y construís esa presa, perdón, así, querés modelar esa presa. Y esa presa es un suelo, es o roca o arena, no sé cómo la construiste, pero es un suelo y lo querés modelar. Querés ver si se cae o no se cae. Es importante saber si se caen nuestras presas. Entonces, algún tipo de modelo hacemos para intentar predecir la seguridad que tiene.
Muy bueno, interesante. El mirá qué bueno me sonó. Mirá qué bueno que nos fijamos y no se caen. Está No, no, bueno no, eso. yo, ni puta idea que se hacía eso, o sea, yo soy mecánico, o sea, a mí dame fierrito, no, 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 y Sí, siempre no, pero fue, vos, cuando haces tus fierritos, hay muchos mecánicos que hacen eso. Cuando haces una pieza, intentás ver que no se rompa la pieza. Cuando haces la gente que hace esto, esta piecita que gira y apretás, hace un modelo de esa rosca para ver que no se rompa la rosca. Hay un modelo numérico que se hizo atrás de eso. Coca-Cola lo hace. No es sí, por eso simplemente las botellas de Coca-Cola son cada vez más finitas y siguen trayendo la misma cantidad de coca y toda la pelotudez, pero creo que tienen las botellas de plástico más finitas de las que hay en el mercado. intentan optimizar cada vez más porque podés empezar a probar ciegamente, hago una tapita y hago otra tapita y otra tapita a ver cuál me sirve más. La modelación numérica te ahorra tener que probar 1000 veces y empezar a optimizar con un modelo. Entonces no es solo civiles. Todo el mundo que hace una estructura, y una estructura es cualquier cosa, la tapita de Coca-Cola es una estructura, hace un modelo numérico. Hay gente que hace prótesis de dientes y hace un modelo numérico de ese diente para ver si se rompe o no se rompe. Claro. Los mecánicos generalmente hacen más cosas de metales y piezas metálicas y ver si el encastre anda y no anda. Uh-huh. Bien, justamente lo que vemos acá es más mecánico, esto es mecánico de fuerza y de formación. En realidad eso está asociado al fluido, porque esto es una cosa que gira en un fluido, esto también está asociado al fluido, porque para modelar el avión no es suficiente el avión, y la carga que le hace el aire, no le puedo poner una carga. O sea, generalmente los civiles, por lo menos, estamos muy acostumbrados a que el viento sea una carga, que el suelo sea una carga, pero para modelar bien esa cosa no lo puedo poner como carga, sino que tengo que modelar el viento o tengo que modelar el suelo. Entonces, si modelamos el flujo de aire en ese avión, vamos a tener una mejor idea de las tensiones que tiene el avión. Y si son metales, en la mayoría de los casos trabajamos en el rango elástico. Digo mayoría de los casos, obviamente no siempre. Pero es muy común en los metales restringirnos al rango elástico. Es común, mejor dicho, más que decir que en la mayoría de los casos. Entonces vamos a hablar un poco de elasticidad y poner un poco de relaciones ahora sí entre sigma y epsilon, como ya conocemos. Bien, ya hablamos de lo que es elasticidad hace un ratito y habíamos dicho que elasticidad es que si voy y vengo por el mismo camino. Si es lineal, es una recta. Si es no lineal, es una curva, que puede ser para un lado, puede ser para el otro, es la curva que sea, pero voy y vuelvo por el mismo camino. Si cumple esto, entonces es elástico. Me están dando medio raro la presentación. Si me permiten un segundo, la corto y la vuelvo a poner porque si no me voy a confundir un montón. No la veía correctamente. Bien, ahí ya la veo bien. Entonces estábamos hablando de lo que es elástico, ya lo sabemos, y dentro de dentro de esta relación, no solo es lineal o no lineal, sino que existen otras opciones dentro de este mundo. Pero en todas las opciones que tengo, no importa qué tan complejo quiero hacer un material elástico, lo que siempre se cumple es que para conocer el estado tensional, solo tengo que conocer el estado actual de deformaciones. En el idioma anterior, de lo que vimos hace media hora, esto quiere decir que no existe otra variable estado más que sigma. Para conocer sigma, solo tengo que conocer epsilon. Y ninguna otra variable estado, si es elástico. Porque justamente la variable estado me indica que algo variaba, y es elástico, la relación es siempre la misma. Y esto puede ser una relación no lineal. Pero con conocer sigma, conozco el sigma inicial y el delta epsilon, conozco sigma. Nuevamente, formalmente tengo una variable estado, que es sigma, el estado inicial de tensiones, pero como la gente
como la tensión es la variable estado que siempre está presente, en muchos lados se llega a decir que no hay variables de estado. Formalismos, díganlo como quieran, o no hay variables de estados, o nuestra única variable de estado es la tensión inicial. Y conociendo de dónde parte esa tensión inicial, puedo saber cómo es mi comportamiento. Siempre que es elástico sucede esto, porque no hay una evolución de algo. Cuando tengo plasticidad, esa evolución de las deformaciones plásticas lo transforma en una variable estado. Si tengo algún tipo de daño, esa evolución del daño lo transforma en una variable estado. Pero bueno, si tengo este modelo elástico, conozco sigma, perdón, conozco el estado de deformación, conozco el estado de tensión. Dicho de otra forma, si yo tengo sigma epsilon, a cada deformación le corresponde una tensión, porque justamente esto es una curva de ese estilo. Hago el ejemplo que no sucede eso. Si yo tengo una deformación plástica de ese estilo, cuando descargo, para llegar a este punto tenía más de una forma de hacerlo. No, fíjense que, perdón, para llegar a esa deformación tenía más de una forma de hacerlo, porque fíjense que esa deformación asterisco puede estar asociado a esta tensión, o a esta tensión, o a cualquier tensión que yo quiera. Si yo descargaba desde acá, llegaba ahí. Si seguía corriendo y descargaba desde ahí, llegaba acá. Es decir, para un mismo epsilon hay muchos sigmas posibles. Entonces, si yo te doy como información epsilon asterisco en cosas plásticas y te pregunto, ¿cuál es la tensión asociada a esa deformación? Me tenés que decir, no sé, me tenés que dar la historia de cargas. Sin la historia de cargas, no te puedo contestar. En cambio, en relaciones elásticas no sucede. Si yo te doy un epsilon asterisco, no te importa cómo llegaste a ese epsilon asterisco, vos podés decir sigma vale ese sigma asterisco. Siempre sucede si es elástico. Si es no lineal, esa es una curva, pero es una curva con una única relación. Entonces, modelos elásticos no solo van y vuelven por esa curva, sino que conociendo la deformación final, puedo automáticamente conocer la tensión final. En los otros modelos voy a tener que conocer el camino de carga, la historia de lo que sucedió en mi material. Dentro de estos materiales elásticos tengo varias opciones, que es lo que ya vieron alguna vez, que es, el material puede ser isotrópico, ortotrópico o anisotrópico. ¿Se acuerdan lo que era isotropía, ortopía o anisotropía? Era por cómo se iba deformando, ¿no? Más o Los menos. módulos, ¿será que le correspondía a cada dirección? Una cosa así. O sea, tengo, ahora lo vemos, va a aparecer escrito, pero isotropía, ortotropía y anisotropía. Y esto me hablaba de cómo se relacionaban las relaciones entre sí. Es decir, cuando yo tengo un cubo y lo estiro en esa dirección, o lo estiro en esa dirección, el material no tiene por qué comportarse de la misma forma. En nuestra mente tendemos a pensar que si yo lo estiro tiene una relación constructiva, o sea, una rigidez y siempre la misma, pero si ese material a nivel microscópico en realidad estaba formado por láminas de ese estilo, obviamente si yo lo estiro en un sentido o lo estiro en otro sentido, va a tener un comportamiento distinto. Y esto de isotropía, ortotropía y anisotropía me hablaba de justamente cómo es el comportamiento en las distintas direcciones. Más que estas opciones, no son las únicas que existen, pero son las más comunes. Y isotropía es cuando todas las direcciones tienen el mismo comportamiento. Es decir, estiro en horizontal y estiro en vertical, y es exactamente lo mismo el comportamiento que tiene.
Y el comportamiento isotrópico es muy común en metales o en rocas ígneas, por ejemplo. No es exclusivo de los metales. Es común en una serie de materiales como metales y rocas ígneas. Y ciertos materiales prefabricados, como algunos cerámicos, ese tipo de cosas, tienen ese tipo de... Felipe, una consulta. ¿Sí? Perdón la ignorancia. ¿Qué son rocas ígneas? Cuando vos agarrás una roca, la roca tiene distintas formas de formarse. Depende cómo fue el proceso que se generó, son distintas opciones. El ígnea era de que se generó con calor. Entonces, por tipo, lugares que están en lugares volcánicos, esas cosas, tienden a fundir materiales, se mezclan muy parejos esos materiales, entonces terminás teniendo un material más o menos homogéneo. Voy después a hablar, pero sedimentarios es, por ejemplo, cuando empezás a acumular. Por ciertos procesos cae ceniza, cae material, y empezás a tener una roca que se formó porque cayó material. O sea, inicialmente ese suelo, por algún proceso lo apretaste, como procesos glaciares, ese proceso lo apretó, y lo apretó tanto que quedó una roquita. Y parece una roca, no parece suelo, parece una roca, porque es una roca, pero fue formada en capas. Perfecto. Entonces, depende cómo lo formás, tenés este cosas, y si tu roca termina teniendo ciertos agujeros en el medio, por cómo se enfrió, lo calentaste, te enfrías. Por cómo se enfría, te puede generar planos débiles, que también cambia el comportamiento de la roca. Bien. Entonces, Gracias. depende cómo se forma, tenés distintas opciones. Esto me lo robé de un curso que damos de suelos. Gran parte de estas cosas me lo robé de un curso que damos de suelos, por eso hay muchas cosas que habla de suelos y doy Está muchos bien. ejemplos de suelos. Pero Está bueno, bien, metales o rocas ígneas. Y esto quiere decir Bien. mismo comportamiento en todos los sentidos. Gracias. Por nada. Ortotrópico quiere decir que tiene distintas propiedades en horizontal y en vertical, o en 3 direcciones si estamos en el espacio, pero esas 3 direcciones que son distintas siguen estando desacopladas. ¿Qué quiere decir desacopladas? Cuando yo voy a estirar así, pasa algo distinto que cuando voy a estirar así. Pero cuando yo estiro en esa dirección, y es una de mis direcciones ortotrópicas, mi cubo se va a mantener como un cubo y no voy a tener una distorsión, si es ortotrópico. Horizontal y vertical va a ser distinto, pero va a estar desacoplado de las deformaciones de corte, si es ortotrópico. Voy a tener ciertas direcciones predominantes en las cuales voy a tener este desacoplamiento. ¿Sí? Y eso es ortotrópico. Y se da, por ejemplo, en maderas o en rocas sedimentarias. En rocas sedimentarias, por lo que dije recién, terminás teniendo capitas. Y como tenés capitas en la dirección así o en la dirección así, no es lo mismo. En la madera pasa algo similar porque la madera se termina formando por fibras, que son estas fibras de acá. Entonces, no es el mismo el comportamiento de la madera si estiro en la dirección de la fibra o circunferencial, perpendicular a la fibra. Entonces, eso termina formando un comportamiento ortótropo en la madera, como otros materiales. Hay los, ¿cómo se llaman? Se me fue los materiales como eso, los compuestos, la palabra compuesto en realidad es muy general, pero generalmente lo que entiende la gente por compuestos es los que se forman con bandas, que van haciendo una estructura, por ejemplo, un cilindro, y ese cilindro lo hacen enrollando un compuesto alrededor de
de ese cilindro y terminan teniendo algo que formaron haciendo láminas. Si cuando forman el compuesto, lo forman haciendo lámina sí, lámina sí, lámina sí, lámina sí, lámina sí, lámina sí, eso termina teniendo un comportamiento ortótropo, si lo hacen ordenado. Porque terminan tejiendo algo como literalmente tejen. Cuando hacen un suéter y lo tejen en horizontal y en vertical, terminan teniendo un comportamiento ortótropo. Y si lo hacen con estas cosas, es el misma historia. Si van tejiéndolo de forma horizontal y vertical, termina siendo un comportamiento ortótropo. Y agarran un suéter y el suéter es ortótropo. Fíjense que si el suéter lo intentan estirar en una dirección que no es de ortotropía, se deforma medio raro. Si la agarran así o así, se va a deformar como dije recién. Pero cuando agarran ese tejido y lo quieren deformar así, hacen la fuerza en esa dirección y la deformación no va a estar perfectamente alineada con esa fuerza. Bien, esos son materiales ortótropos. Materiales anisótropos es todo el resto. La palabra anisótropo quiere decir que no tiene una propiedad exacta, entonces cada dirección tiene un comportamiento distinto y puedo tener comportamientos raros como que, no sé, quiero estirar en esta dirección y se me forma con corte. Sí, o sea, agarro mi cubo, quiero estirar en esta dirección y se me deforma de esa manera. Eso es un comportamiento anisótropo. Y hay materiales que tienen ese tipo de comportamiento. El hormigón en realidad tiene un comportamiento anisótropo. El tema es que tiene una isotropía bastante leve si nos mantenemos en servicio, si no empezamos a tener fisuras. La anisotropía empieza cuando empieza a fisurar, porque esas fisuras empiezan a marcar direcciones distintas. Vuelvo a dibujar. Si yo tengo un bloque de hormigón en servicio, sin microfisuración, es un bloque de hormigón. Pero tenía piedras. Y cuando yo lo estiré, empecé a tener fisuras orientadas según cómo lo cargo. Y a medida que más fisura tengo, más anisótropo empieza a tener su comportamiento. Porque era, inicialmente cuando estaba virgen, en vertical y horizontal era lo mismo. Ahora que lo fisuré, si lo descargo y lo quiero estirar en un sentido o en otro, el comportamiento va a ser distinto. No solo va a ser distinto, sino que va a ser anisotrópico. Mientras más dañado está, más anisotropía tengo. Si llegamos a estos valores. Pero bueno, tengo que empezar a romper mi hormigón para realmente notar anisotropía. Si estoy en régimen elástico y en bajos valores, parece bastante isotrópico. ¿Preguntas? Por el momento no. Bien. Entonces, empecemos a hablar un poco de nuestro tensor elástico y qué es el tensor elástico. Como les dije antes, una relación constitutiva es esto. Es cualquier cosa que tenga cualquier función que me dé estas relaciones. En elasticidad, dijimos también que lo único que necesito es épsilon. Entonces, cuando tengo elasticidad, no es muy complicado plantear esa relación de esta manera. Y ahora lo explico un poco más por qué tengo tantas líneas. Esto es simplemente decir, tengo mi tensor de deformaciones, lo multiplico por un bicho, que ahora vamos a hablar de quién es ese bicho, y me da mi tensor de tensiones. Para simplificar, ¿de qué estoy hablando? Generalmente ustedes ya hicieron este tipo de cosas. Tenían sigma, tenían acá una matriz, que era una matriz que le relacionaba tensiones con deformación, y tenían acá la deformación. Esa matriz la calculaban con mu, g o lo que quieran, y era una matriz que multiplicaban por su deformación y les daba la tensión.
Esto era una Eso- manera simplificada de hablar de este bicho. ¿Sí? Felipe, eso para un estado plano. Esto para un estado plano. Sí. No dibujé el espacial porque se me hacía No, más está bien, está claro. Pero sí, esto para un estado plano. Si tenía un estado espacial, simplemente era más grande. Y era de 6 por 6. Esto es una manera simplificada de escribir esto mismo. Cuando yo hice esto, ya hablamos que rompí mi tensor. Acá arriba es un tensor, esto es un arreglo. Acá arriba esto es un tensor, esto es un arreglo. Acá arriba esto es un tensor, esto es un arreglo matricial. Y cuando lo planteo con la forma tensorial completa, este señor me tiene que vincular este tensor completo con este tensor completo. Entonces va a ser una cosa muy grandota. Y si esto tiene dos, perdón, vamos acá abajo. Si esto tiene un índice, o sea, este es un vector, y este es un vector, lo que necesitaba para vincularlo era una matriz. O sea, si tengo 1 y 1, necesito algo de dos direcciones. ¿Se entiende a lo que me refiero con 1, 1 y 2? Tengo una dirección requiere algo de dos direcciones. Cuando lo planteo acá arriba, esto es algo que tiene dos direcciones. Va a tener dos bases asociadas. XX, XY, tiene dos bases. Y esto va a tener dos bases asociadas. Y por lo tanto, este bicho acá es un monstruo que tiene 4 bases asociadas, que es un tensor de cuarto orden. Y por eso tiene 4 líneas abajo. Cuando lo queremos escribir teóricamente en su totalidad, este señor es un tensor de cuarto orden, que tiene un montón de significado físico. Este señor me dice cómo se relacionan las dos bases de acá con las dos bases de acá. Y me tiene que dar todas las relaciones posibles. Y por eso es algo que tiene cuarto orden. Me vincula todo esto con todo esto. Nuevamente, para recapitular por las dudas. Esto es una ecuación constitutiva, esto es una forma particular de escribir una relación constitutiva. No toda relación constitutiva requiere que exista esa C. Para el materiales elásticos existe. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántas componentes tiene sigma, el tensor de tensiones de Cauchy? Si estamos en el espacio 9. Estamos en el espacio 9. ¿Cuántas componentes tiene epsilon? 9. 9 ¿Cuántas también. componentes va a tener C? ¿No tiene que tener 9 también? ¿Por qué Sí. 9? Sí. 36. ¿Por qué 36? Voy a hacer una matriz de 6 por 6, ¿puede ser? Cuando tengo un tensor de orden 1, lo que tenía era un vector, que en el espacio era 3 por 1, pero ese por 1 no existe. Un tensor de orden 2 es algo de 3 por 3, ¿no? Sí. Un tensor de orden 3, ¿qué era? Ya no es una matriz, no es una matriz. 3 por 3 por 3. 3 por 3 por 3. Y un tensor de orden 4, ¿qué es? Ah, 3 Sí, sí. por 3 por 3 por 3. Ahora, eso No lo dibuja. podemos presentar en el espacio, digamos. No lo puedo. Esa regla de matrices que habíamos visto medio volumétrico al principio, que era Vale, 2 matrices, sí, ¿no? déjame contestar un poco más grave. Esto es algo que tiene una fila. Esto tiene una fila y una columna. Para este necesité hacer el espacial y ponerle fila, columna y profundidad. Sí, para hacer el cubo que se llamaba. Esto es un hipercubo. Un Esto hipercubo, no así. lo puedo Un buscar. hipercubo. No, perdón, sí, me lo dijiste bien. Voy de vuelta. Para hacer Era el 3, el dibujito, tengo la imagen del dibujito que habías dicho que había sacado de Wikipedia, me acuerdo. ese es un cubo. Esto es una línea, dicho mal y pronto. Esto es un cuadrado. Claro, ahí está. Este es un cubo y el de abajo es el hipercubo. Se llama hipercubo porque sería un cubo con 4 dimensiones en vez de 3. No lo puedo dibujar, ya no lo puedo dibujar. No nos gastamos, no lo dibujamos. Sabemos que es, y eso me quedó mal el valor.
es algo de 3 por 3 por 3 por 3. Inicialmente lo puedo escribir y podemos escribir todos sus valores, todas las componentes que tiene, que son 81. Puedo escribir cuánto vale las 81 componentes. No lo puedo escribir como una matriz o como un cubo porque ya perdí capacidad. Tiene muchas dimensiones. Y esas 81 componentes lo que está haciendo en realidad es vincular cada una de estas 9 componentes con cada una de estas 9 componentes. Por eso son 81. Y lo que me da es, si tengo epsilon XX, que es una de las 9 que tengo en epsilon, ¿cuáles son las 9 sigmas asociadas? Bien, si tengo epsilon XY, ¿cuáles son las 9 sigmas asociadas? Y así voy arrastrando y sumo 81 relaciones, que me tiene que dar mi tensor constitutivo. Y es lo que tengo escrito acá. Una relación constitutiva de forma más o menos general, la puedo escribir así. Indicial es esto, ahora abro un poco los índices. Y lo que hace es vincularme las 9 componentes de sigma con las 9 componentes de epsilon. Y eso me obliga a tener 81 componentes que tengo que relacionar. Lo pongo con los índices y no con las bases, porque si no se hace todo muy largo. Pero bueno, sigma tiene 2 índices, sigma y j. Epsilon tiene 2 índices, epsilon KL. Y este señor me tiene que vincular todos esos índices. Entonces es algo que tiene todos esos índices y tiene 4, un tensor de cuarto orden, que me dice, si yo tengo algo en KL, me devuelve que tengo en sigma y j. ¿Y por qué son distintos? Es decir, si yo tengo algo en epsilon XY, me dice que tengo en todas las sigmas, por ejemplo, que tengo en XY. El que me vincula todo eso, el que me da esa relación entre esta particular de las 9 y esta particular de las 9, es el que yo llamo CXXXY. Y hay 81 de estos señores. En general, quiero hacerlo bien generales. Tengo 81 parámetros que meterle a mi relación constitutiva, si lo quiero hacer bien general. ¿Sí? Y por eso tiene tantos. Ahora, Felipe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿sí? Perdón que te corté. Lo que yo no termino de interpretar, capaz que hay algo que no entendí en la primera clase, pero ahí vos haces un doble producto escalar y yo en la clase de álgebra había entendido que vos necesitabas 2 pares de tensores para hacer este producto, ¿puede ser? 2 bases. Sigma, te lo tengo que escribir entero. Sigma es sigma IJ EIJ. ¿Sí? Sí. Y eso es igual a C. Evitemos esto de recién. Evitemos ese sigma y vamos a C. Sigma es igual a C. C, I, J, K, L por no. E, I, J, K, L. Eso es C, ¿no? Sí. Doble producto escalar, epsilon, y ahora tengo que usar nuevos índices. Epsilon, RS, RES. ¿Sí? Sí. Y este doble producto escalar lo que hace es vincularme estas 2 bases con estas 2 bases y empiezan a aparecer deltas de Kronecker. Perfecto, gracias. Y lo que hace es un delta entre esta y un delta entre esta y esta. ¿Lo hice al revés? No creo que lo hice bien. Bien. Te aparecen esos 2 deltas. Cuando te aparecen esos 2 deltas, lo que hace es transformar este RS en KL y llegamos a esto acá. ¿Sí? Bien, gracias. Sí. Por eso estos 2 son iguales a esos 2, porque este doble producto escalar me genera 2 deltas que me cambian 2 índices. ¿Qué sabemos de este señor? Tiene 9 componentes cualquiera, de cualquier forma, puede elegir 9 números cualquiera. Es simétrico. Si es simétrico, quiere decir que tiene 9 componentes,
pero solo 6 son independientes. Este señor pasa lo mismo, vuelve a ser simétrico. Sí. Tiene 9 componentes, pero solo 6 son independientes. Debido a la simetría de esto, me va a poner ciertas restricciones sobre cómo puede ser este. Y eso... O sea, lo va a simplificar, digamos. Y esto tiene 6. Y esto tiene 6 independientes. Este tiene como mucho 36 independientes. Es algo que tiene 81 números, pero no puedo elegir 81 números de cualquier forma. Tengo que elegir 81 números de forma tal que me quede este simétrico y este simétrico. Y por lo tanto, tiene como mucho 36. En el caso más general posible, tiene 36. Y en el caso anisotrópico más complicado, tiene 36. Y yo puedo arrancar y plantear algo con 36. ¿Por qué? Porque tengo una simetría en sigma y una simetría en epsilon que me genere, si esto es simétrico, quiere decir sigma ij es igual a sigma ji, y por lo tanto, borramos, y por lo tanto, CIJ-KL es igual a CJ-IKL. La simetría de estos índices me obligan que haya una especie de simetría en el C, que se llama simetría menor, porque está en los índices chiquititos. Estos dos índices los puedo intercalar. Y lo mismo con epsilon. Por la simetría de epsilon, estos dos índices los puedo intercalar. Y eso me restringe a que como mucho tengo 36 componentes. Y una simetría menor. Y ahora que tengo esa simetría, lo escribo en mi formato no tensorial, sino arreglo matricial. Que para hacer este arreglo, para escribirlo de esta forma y de esta forma a sigma y a epsilon, necesitaba que fuesen simétricos. Y como son simétricos, imponiendo esa simetría menor, me termina dando esa matriz, que ahora sí es una matriz, es un arreglo, y esa matriz tiene justamente los 36 componentes que puedo llegar a plantear. Una matriz de 6 por 6, que me vincula estos 6 con estos 6, mediante una matriz de 6 por 6. Y si es anisotrópico, 36 valores para elegir, en principio. ¿Preguntas? Bien, en principio 36 valores para elegir, pero empezamos a tener cada vez más restricciones. Y en el video que metí en YouTube, que no es importante, les había hablado que cuando empiezo a plantear estas cosas, no puedo plantear cualquier cosa. Tengo ecuaciones de balance que tengo que intentar mantener. Y una de esas ecuaciones que estaría bueno mantener son las leyes termodinámicas. Y eso me lleva a lo que se conoce como material elástico de Green. Que el material elástico de Green empieza a meterle restricciones termodinámicas, que lo escribe de la forma esta, que la tensión se debería poder derivar de un potencial, que es una energía, que es la energía de deformación. ¿Se acuerdan lo que es la energía de deformación? Seguro lo vieron en grado, pero hace mucho tiempo. La energía de deformación era cuando calculaban el producto de tensiones por deformaciones. Lo llamaban energía interna, tal vez. Energía interna de deformación o esas cosas. Cuando hicieron estabilidad 2 o resistencia a materiales. Digamos, energía elástica de formación sería eso, ¿o no? Energía elástica de deformación, sí. Como estamos en medios elásticos, la única energía que tenemos ahora es energía elástica de deformación. Esto es... El área del triangulito bajo el área, sí, exactamente. Es un medio de epsilon xx por sigma xx más epsilon x, sigma ii por epsilon ii más etc. Cuando hicieron estabilidad 2 o resistencia a materiales, esto lo usaban para calcular, no sé, la curvatura de una barra. Cuando lo escriben tensorialmente es así de corto. Si no lo escriben tensorialmente
es así de largo con todo eso que sigue. Y por eso está bueno el tensorial. Material elástico de Green es un material que sigma se puede calcular como la derivada de esa energía respecto a epsilon. Y acá empezamos a temas que no me quiero meter. Estoy hablando de tensores. Ya tensores nos confundió un montón y ahora querés derivar respecto a un tensor. Sí, quiero derivar respecto a un tensor. No es una cuenta tan complicada. Esto simplemente U es un escalar, U es una función. Fíjense que U es esto. U no es un tensor. Esa energía de formación es un número o un campo escalar. Derivar es simplemente hacer una matriz muy, muy grande de 3×3, donde cada componente es la derivada de ese escalar respecto a cada componente del epsilon xx. Eso es derivar respecto a un tensor. No es importante. Se los digo por si alguien tiene mucha curiosidad. Cada componente de sigma lo calculo como la derivada de este u respecto a ese epsilon. Si cumple esto, si mi material cumple esta relación, se puede demostrar, y la voy a poner en un segundo la demostración, y no es importante para nada que la sepan, la pueden esquivar y no leer, pero si nuevamente alguien es muy curioso la puede intentar seguir. Si cumple esto, hacen cuentas matemáticas y pueden llegar a esta relación, que si mi material es un material elástico de Green, es decir, se puede derivar de una energía de formación, y eso implica ciertas condiciones termodinámicas que está bueno cumplir para no empezar a generar energía libremente, da como conclusión que ese tensor tiene una simetría mayor, y simetría mayor quiere decir que puedo intercalarlo de ese orden, o sea, puedo intercalar los dos primeros con el 3 y 4 en índices. Ahora vemos en criollo qué quiere decir, pero bueno, los dos primeros índices y los 3 y 4 los puedo dar vuelta. Eso quiere decir simetría mayor en un tensor de orden 2. Se da si es elástico de Green, es decir, tiene esa relación termodinámica. Y cuando lo ponemos en criollo en una matriz de 6×6 y no en tensores y estas cosas raras, quiere decir simplemente que esta matriz es simétrica. Es decir, este número es igual a este número. Este número es igual a ese número. Esa es mi simetría mayor. Y se da si se cumple esta condición. Entonces yo había dicho que en principio un material anisótropo tenía 36. Es cierto, pero si quiero formular bien mi material anisótropo del punto de vista termodinámico, como mucho tiene 21, porque tiene que ser simétrico. Esta matriz tiene que ser simétrica, si no empieza a tener problemas termodinámicos. Existen gente que no lo... Está permitido. Hay gente que no lo hace y cosas que no quedan simétricas, y tampoco es tan grave si tenemos cuidados con ciertas cosas. Pero bueno, en general, la mayoría de los materiales elásticos son materiales elásticos de Green y cumplen esta relación. La demostración está ahí arriba, si la quieren sufrir, si no, no es muy relevante. Simplemente para que sepan cómo vamos simplificando nuestra relación. Empezamos con 81. Una consulta, Felipe. ¿En qué caso uno quisiera no tener simetría en la ecuación constitutiva? En general nunca pasa de ese lado. Nunca alguien dice no quiero conservar energía. Lo que suele pasar es alguien formula una teoría y no se fija si conserva energía. Entonces alguien postula una relación y empieza a usar esa relación, no lo chequeas nunca, y después de repente alguien dice pará. Veamos qué pasa con la termodinámica. Y después se dan cuenta que genera lío con la termodinámica. Nunca se hace a propósito. Simplemente no lo chequean y terminan teniendo una teoría que tiene ese tipo de problemas. Es extremadamente común, no con cosas simples, sino con cosas complicadas. Cuando empezás a plantear relaciones, la gente tira relaciones, tenés un montón de relaciones experimentales, muchas relaciones históricas,
armás una teoría que intente tener todas esas cosas en cuenta y no chequeaste termodinámica. Bueno, quedó con algo no simétrico. No fue a propósito, fue lo que quedó. Y claro, intentar hacer eso puede llevar a muchos problemas. ¿Perdón? Claro, no, se entendió en que en realidad es que uno arma el modelo en base a mediciones que bueno, por ahí en algún lado esa energía en realidad tiene que ir, ¿no? O sea, no desaparece, pero bueno, con los datos existentes, bueno, uno llega a esa relación. Ya, exactamente. Entonces es muy común que en cosas complicadas se usen teorías que no cumplan las leyes de la termodinámica. Común que pasa con un montón de cosas. Los ingenieros avanzan y empiezan a tirar relaciones, y tiran relaciones, y eventualmente la gente intenta arreglar las cosas que hicieron antes para tener algo cada vez más coherente. Pasa con un montón de cosas. En métodos numéricos hay gente que usa métodos que no convergen, y lo usan igual, porque bueno, se usó históricamente y siguen usando, pero después, con suerte, alguna persona más científica o investigadora empieza a refinar y mejorar esas teorías. Pero sí, no se suele hacer a propósito. Simplemente se hace y bueno, quedó. Pero bueno, si un material anisotrópico, cumple la relación de Green y cumple estas leyes termodinámicas, tiene como mucho 21 componentes. Y a partir de acá tenemos que empezar a meter cada vez más simplificaciones en función de qué queremos hacer. Si mi material tiene un plano de simetría, en realidad es tipo, si tiene algún tipo de simetría polar, por cómo es tu comportamiento, si tiene un plano de simetría, de esos 21 parámetros pasamos a 13. Y existen ciertas estructuras, ciertos materiales que tienen este tipo de comportamiento. Cuando bajamos a 13 de esta forma y seguimos teniendo materiales medios raros que lo intento deformar por corte, esa es una expresión un poco feliz pero muy utilizada. Deformación por corte en realidad es distorsión. Hablar de deformación y de corte es raro, pero lo hacemos. En realidad existen materiales que tienen una distorsión y esa distorsión genera una tensión axial. Es muy raro. O sea, hago esto y me aparece fuerza acá. Hago esto y me aparece una fuerza tangencial. Eso sucede porque estos valores no son nulos. Y hay materiales que tienen este comportamiento, donde esos lugares no están llenos de ceros. Y lo otro que pasa en estos materiales es que aparecen esos números, y esos números quiere decir que hago una deformación de corte en una dirección y aparece fuerza de corte en otra, que también es poco intuitivo. Creo que más que nada poco intuitivo, porque cuando vemos esto en grado, por lo menos cuando yo lo vi, me dijeron, es obvio que esto tiene que ser nulo, porque si no, no tiene sentido. Y cuando me lo dicen así, cuando tengo 20 años, es tipo, te tengo que creer, sí, es obvio que eso tiene que ser nulo. Y la realidad es que no es tan obvio que eso tiene que ser nulo. Y hay materiales donde eso no es nulo. Así que bueno, es raro. Dejémoslo ahí. Es raro, pero pasa. Ahora, si simplificamos esto aún más y lo llevamos a los casos donde tenemos ortotropía, que es lo que dije antes, cuando llegamos a ortotropía, de esas 13 componentes las puedo reducir a 9. 9 constantes independientes. 9 constantes nuevamente porque hay una vinculación entre estas cosas. Es simétrico, es decir, este es igual a este. Entonces, las 9 constantes que puedo elegir son esos valores de ahí. Me agarré un 0 por error. Y puedo elegir esas 9 constantes de forma independiente. Y ahora sí, con un material ortótropo, tenemos esto que nos parece común, que esto está lleno de ceros, es decir, una deformación tangencial no produce tensiones normales, y que esto está lleno de ceros,
Es decir, una deformación tangencial en una dirección no produce tensiones tangenciales en la otra. Esto es una consecuencia de plantear un comportamiento ortótropo. Esto se puede demostrar, pero es muy largo de hacer y no vale la pena. Es simplemente mencionar que cuando ya tenemos ortotropía, tenemos esa relación y todos esos ceros. Pero en un comportamiento ortótropo, en la dirección X, no tengo el mismo comportamiento que en Y. Y por eso tengo 9 relaciones. Tengo un poco de juego. Si esto lo simplifico más, lo llevo a los materiales isótropos. Y cuando tengo isotropía, lo que tengo, antes de hablar que son todas esas letras, isotropía quiere decir que en X me pasa lo mismo que en Y. Y no solo pasa eso, sino que en una dirección tangencial tengo lo mismo que en la otra dirección tangencial, que antes no pasaba. Así como en ortotropía, X e Y longitudinales son distintas, vuelvo acá mejor. Así como en X y Y, en sentido longitudinal, no es el mismo valor, el XY y el XZ son distintos. Eso es ortotropía. Cuando voy a isotropía, X y Y son iguales y todos los tangenciales son iguales. Cuando planteo esas relaciones y esas igualdades, llego a esta matriz, que la matriz sigue teniendo la misma cantidad de valores no nulos, pero ya esos valores no nulos no son independientes. Estos números tienen que ser iguales. Y estos números tienen que ser iguales. Y estos números tienen que ser iguales entre sí. Y cuando empiezo a plantear esas restricciones, llego a que tengo solo 2 parámetros independientes. Y nuevamente, tengo 2 parámetros independientes. ¿Qué parámetros? 2. No es que tengo E y tengo mu. Tengo 2. Solemos escribirlo como E y mu, pero también podemos escribirlo como E y G, que es común para nosotros. Pero también podría escribirlo como mu y G. Elijo 2, los 2 que te parezcan más felices. Pero una vez que elegiste 2, ya no podés tener más juego en cuanto vale el resto. Una forma de escribir esos 2 parámetros son estos parámetros de la ME. Y se usan porque en la mayoría de las cosas numéricas, la relación que quiero es esta. Una relación que entra epsilon a mi caja y sale sigma. El elemento finito funciona de esta manera. Itera con este valor y el valor de entrada es epsilon. Entonces quiero una relación que entra epsilon y sale sigma. Y cuando planteo esa relación, fíjense qué linda parece esa matriz. Tiene ese lambda y ese mu, que se llama de forma extremadamente original el primer parámetro de la ME y el segundo parámetro de la ME. Y si tengo 2, hay una relación entre los parámetros de la ME y el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, que es la que está ahí al costado. Yo puedo escribir esa misma relación con módulo de elasticidad y módulo de Poisson, pero queda un poco más fea. Si yo tengo que hacer un código, escribo la de arriba. Me equivoco menos en si esto era más o era menos, o el 2, o... simplemente se usa por comodidad porque queda sencillo de escribirlo. Pero escribirlo de arriba es lo mismo que escribirlo de abajo. Lo de abajo probablemente a ustedes les suene más familiar. Lo de arriba es una forma un poco más simplificada de escribirlo. No solo para esto, tiene otros beneficios esto. El tema de parámetros de la ME, de escribirlo de esa manera, pero te simplifica un poco las cuentas cuando queremos hacer cuentas. El segundo parámetro de la ME termina siendo igual a G. El primer parámetro de la ME, no, es una cuenta complicada. Y ahora empezamos a tener un poco de lío y les aviso porque la gente se confunde. Mu es G. Nu es el parámetro de Poisson, que no solo tiene un nombre parecido, sino que tiene una formita parecida. Simplemente no se confundan. Estos son Poisson, todos estos son Poisson. Estos no son Poisson, son primer parámetro de la ME o módulo de corte. Tiene un nombre parecido, mu y nu, y tiene una forma parecida.
y no solo eso, sino que conozco materias como lamentablemente la mía, donde en todo el mundo Poisson es esta letra griega y en mi materia Poisson es esta. No sé por qué han decidido hacer esas cosas para confundir al mundo, pero han decidido hacerlo. Poisson, en la mayoría del mundo usamos esta letra. La otra se usa para la M. Pero bueno, simplemente no nos confundimos. Y esto es isotropía. Mismo comportamiento en todas las direcciones, que termina implicando que solo tengo dos parámetros para elegir. Y el resto del comportamiento está dictado por esos dos parámetros. ¿Vamos bien? Bien. Dijimos recién que yo puedo escribir esto como sigma igual C por epsilon. Es decir, puedo escribirlo como lo escribí entero recién, meter mi sigma entero, meter mi matriz constitutiva, meter mi deformación. Es una forma de escribirlo. Pero también sabemos, y ahora voy a introducir al white, que sigma lo podía escribir como presión más tensión deviatórica, que era S. Si alguien no se acuerda que es P o S, me va preguntando, porque me pasa muy a menudo que como trabajo tanto con esto, P y S a mí me sale de una. Pero bueno, sigma lo podía descomponer en la presión y la tensión deviatórica. Epsilon lo podía descomponer en epsilon volumétrico más el epsilon deviatórico. Y yo puedo plantear una relación constitutiva entre estas cosas, o puedo plantear una relación constitutiva con lo que tengo en la derecha. Y en el material elástico isótropo, como estamos planteando, lo que me termina sucediendo es que la presión está asociada a la deformación volumétrica y la tensión deviatórica está asociada a la deformación deviatórica en la relación constitutiva. Entonces, cuando yo digo que sigma era C por epsilon, también lo puedo plantear como una cierta relación por el epsilon volumétrico más una cierta relación por el epsilon deviatórico, donde esto me da P y esto me da S. Acá me estoy olvidando una identidad. ¿Para qué tener un tensor acá? Tensor, tensor. Tensor, tensor de cuarto orden. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y esto obviamente es un tensor y tensor. Son todos tensores. Pero bueno, puedo plantearlo con epsilon o puedo plantearlo así desacoplado con la parte volumétrica y la parte de distorsiones. Es lo mismo que está escrito acá. Sigma lo puedo plantear de esta forma o puedo plantear la relación constitutiva con un parámetro por la deformación volumétrica más otro parámetro por la deformación de corte. Inicialmente es esto acá. Este señor, ese delta, aparece porque las componentes de la identidad son las componentes del delta de Kronecker, como ya conocen. Epsilon KK, como se repite esas dos letras poco felices, como se repiten esos, quiere decir epsilon XX más epsilon II más epsilon ZZ, implica una sumatoria. Y acá hay dos índices porque el tensor deviatórico es un tensor, tiene dos índices. Entonces, si lo queremos plantear indicialmente, está esa relación. G, que me dice la relación entre la deformación deviatórica y las tensiones deviatóricas, o las tensiones de corte, muchas veces llamadas, G es el mismo módulo que ya conocen. Vuelvo un segundo para atrás. Fíjense que la relación en las partes tangenciales es directamente 2 mu.
es decir, 2G. Y que una dirección, el 1,2, está separado del 1,3, está separado del 2,3. Eso genera que la relación entre la parte deviatórica de tensiones y deformaciones sea directamente ese 2G. En cambio, las tensiones longitudinales están asociadas a las tensiones longitudinales o normales mediante una relación un poquito más compleja. Eso hace que la relación entre la presión y la deformación volumétrica no sea directamente ni el parámetro de la ME, ni el módulo de elasticidad. Es una cuenta un poquito más compleja, pero bueno, operamos con eso. No es difícil de relacionar. Y llegamos a que esa relación es K, que se conoce como módulo de compresibilidad efectivo. Repito que K es el valor que me da P, y yo conozco epsilon volumétrico. Me dice cuánto cambia mi volumen en función de cuánta presión le pongo. Por eso es módulo de compresibilidad. ¿Qué tanto se comprime? ¿Qué tanto se achica? ¿Qué tanto se expande si estamos en tracción? Con cierta presión. También se llama módulo de compresividad volumétrica. Tiene muchos nombres similares. Pero bueno, habla de la deformación volumétrica que tiene mi sólido ante una presión. Y una presión, nuevamente, no es cualquier presión. Cuando digo presión, es presión hidrostática, presión real. P es un tensor de este estilo. O sea, P es la presión, que para nosotros la presión es mismo valor de presión en todas las direcciones. ¿Sí? ¿Se entiende que es K? Me dice entonces qué tan comprimible es mi material. Un material muy rígido no es muy comprimible, no quiere cambiar su volumen. Bien. Y ahora empieza el tema un poco de restricciones sobre estos parámetros. Es muy común en cosas históricas que hablen de qué valores puede tomar E y qué valores puede tomar mu. Pero generalmente no está muy bien justificado. La manera más formal de justificar qué valores puede tomar esto es nuevamente metiéndonos en el trabajo de la termodinámica. Los materiales, para ser materiales estables, materiales reales, requieren que el trabajo de deformación sea positivo. El trabajo de deformación es nuevamente esto, ¿no? Esto es el trabajo de deformación. Y que un trabajo de deformación sea positivo implica que para deformar un sólido tenga que hacer trabajo. Si el trabajo de deformación es negativo, lo que implica básicamente es que lo deformé y al deformarlo me produjo energía. Que si tengo algo así, festejamos porque voy a mi cubo, lo estiré y produce energía. En vez de gastar energía para deformarlo, me la genera. Presas eléctricas consiguen ese material. Pero bueno, como no podemos cumplir esto, para que sea estable, necesitamos que requiera trabajo para deformarse, es decir, trabajo de deformación positivo. El trabajo de deformación debe ser positivo, que es esto de acá, es lo que dije recién. Ahora, ese trabajo de deformación lo puedo separar como el trabajo asociado a la parte volumétrica y el trabajo asociado a la parte deviatórica. Y ambos tienen que ser positivos, porque yo puedo tener una deformación puramente volumétrica o una puramente deviatórica. Y para que ese trabajo de la parte volumétrica por su lado y por la parte deviatórica por el otro sea positivo, necesito que K sea positivo y que G sea positivo. El trabajo de deformación debe ser positivo para cualquier deformación y por lo tanto K debe ser mayor a 0 y G debe ser mayor a 0. Y las restricciones se hacen sobre K y sobre G.
Una vez que tenemos qué tiene que pasar con K y qué tiene que pasar con G, nos podemos fijar, bueno, qué pasaría con el modo de elasticidad. Implica que el modo de elasticidad debe ser positivo. Es algo que todo el mundo tenemos en la cabeza. De forma, modo de elasticidad negativo sería estiro y se me deforma en la otra dirección. Sería muy extraño. Así que bueno, es coherente. Ahora, el problema es el segundo de acá. No sé si les suena esa relación o les suena una relación distinta. He visto gente dice que Poisson varía entre 0 y 0,5. Y lo justifica con, nuevamente, razones coherentes, que es el problema que tenemos un poco en la ingeniería. Es razonable que sea positivo, ese 0. Un poco más, explican por qué sería razonable. Pero dicen, sería razonable, por ciertas razones, que fuese positivo. El otro límite lo terminan fijando por tema de incompresibilidad. O sea, cuando llegás a un Poisson de 0,5, tu material es incompresible. Metan 0,5 acá arriba. ¿Qué pasa? Estalla. Daño determinado. Sí. Claro. Y eso lo ponen en las líneas de informaciones. Quiere decir que K, o sea, cuando Poisson se acerca a 0,5, K empieza a ser... Claro, tiende al infinito. Entonces, el límite es el 0,5. Eso no solo tiene sentido, sino que la matemática y la termodinámica están de acuerdo. No podés pasarte ese 0,5. El problema es el otro lado, que muchos lados meten acá un 0. Porque, ¿qué quiere decir Poisson? Perdón, recién se me cortó, no escuché lo último que dijiste. Sí, se entrecorta, Felipe. A ver, deme un segundo que desconecto y conecto el auricular a ver si es eso. ¿Estaba hablando? ¿No? Escuchaba una voz. ¿Alguien puede hablar a ver si me conectó bien esto? Hola, hola. Sí, se escucha. Escuchaba una voz de fondo, pensé que me estaban hablando a mí. Bien, si se vuelve a cortar, avísenme, y si la otra, si me están mirando la cámara, avisen si la cámara se corta. Si se corta la cámara, anda mal internet. Lo que dije recién era, estábamos hablando del Poisson y el límite del 0,5. Cuando ponemos 0,5 me da esto que tiende a infinito, y eso implicaría un material incompresible, que es un límite superior, que no solo tiene sentido, lo que decías que cuando lo ven esto generalmente en grado, lo dicen como que tiene sentido, pero no solo tiene sentido, sino que la elasticidad y la termodinámica están de acuerdo en fijar ese límite. Ahora, el otro problema lo tiene acá. Generalmente acá hay un 0 porque nos hablan de Poisson. ¿Y qué quiere decir Poisson? Si yo estiro así, ¿cómo se deforma eso? Se alarga la dirección de la fuerza y se achica en la dirección perpendicular. Se deforma de esa forma. Es muy coherente que se alargue en la dirección de la fuerza. El tema es que después nos intentan argumentar que se tiene que achicar en la otra dirección. ¿Cómo va a pasar que un material lo estire en esta dirección y se me alargue en ambas direcciones? Y lo plantean muchas veces como algo totalmente imposible. Y durante muchos años fue muy aceptado, porque se estudiaban materiales, se hacían estudios sobre los materiales, y no había materiales que hagan estas cosas,
que se estiren en otra dirección. Entonces, debido a reiteradas experimentos, estaba cada vez más formalizada la idea de que Poisson tenía que estar en estos límites. El problema es que, desde el punto de vista teórico, la termodinámica te decían, pueden existir valores negativos. Y la termodinámica decía, pueden existir valores negativos. Y durante años no había casos, y como no había casos, la gente empezó a decir, no. Y dijo cero. Hace ya varios años ahora, pero tampoco tantos años, encontraron materiales que tienen Poisson negativo. Es decir, materiales que estiro y se estiran en otra dirección. Existen y no va en contra de la termodinámica. El límite es -1, no es el otro valor. Así que la restricción de Poisson es esta, y existen algunos materiales extraños, pero que existen, que estiro y se estira en otra dirección. Siempre porque son estructuras más complejas a nivel microscópico, pero son como, no sé si ubica todo el mundo, hay un juguete que es una bola con picos, que cuando estiran los picos, se agranda la bola. Esa bola se agranda en todas las direcciones. Hay materiales que tienen una estructura que termina pasando algo parecido. Lo estiran en una dirección y por cómo interactúan se empieza a estirar en la otra. No es tan loco si lo pensamos. Entonces, hay materiales que cumplen el Poisson negativo. El resto de las restricciones sí son requerimientos de la termodinámica. Ahora, yo dije todo esto y dije que el trabajo debe ser positivo y me lo tomaron como algo coherente, porque lo es, pero veamos qué quiere decir que ese trabajo sea positivo, o sea, que ese material sea estable. Se llama estable cuando el trabajo de formación es positivo. El trabajo es justamente el producto entre tensión y deformación, y un trabajo positivo, físicamente, quiere decir que requiere trabajo para deformarse. Esto es estable, porque para producir una deformación, aumento mi tensión. Esto, en cambio, es inestable, porque si tengo un material que hace esto, y empiezo a hacer un circuito de vengo acá, descargo, cargo, y empiezo a generar ciertos circuitos, ciertos loops, puedo demostrar que empiezo a hacer así, con mi material, y empiezo a producir energía. Tengo un trabajo negativo, o sea, produce energía empezar a hacer así con mi material. Empezar a hacer así con mi material querría decir agarro un material y estiro y aflojo, y estiro y aflojo, y estiro y aflojo, y estiro y aflojo. Y la energía que produce es mayor a la energía que requiere estirar y aflojar. Un material así no podría existir, sino estaríamos produciendo energía de la nada. Del punto de vista termodinámico tiene un montón de sentido. Pero si yo no les decía todo esto y les daba esta curva y decía sigma epsilon, vale así, ¿me decían que estaba mal o...? No, está perfecto. Lo que venimos viendo hace rato en muchas curvas de materiales. Claro, hace años que venimos viendo que esa curva cae. ¿Qué pasa entonces cuando la termodinámica no está de acuerdo con la realidad? ¿El problema es la termodinámica? ¿El problema es la realidad? Probablemente no, porque bueno, la realidad es la realidad. Pero principios de la termodinámica tan básicos como ese, ¿pueden estar mal? El problema es la medición de los valores, me parece. ¿Qué quiere decir medición de los valores? Que cuando uno tiene que por ahí... No, pasa que yo estoy pensándolo en el gráfico, digamos, delta L sobre P. Gracias. Esto no es sigma epsilon. Esto es P delta L. Claro. Y después nosotros dijimos P delta L es lo mismo que sigma epsilon y empezamos a hacer teoría con sigma epsilon. Pero nunca fue sigma epsilon. La realidad nunca fue sigma epsilon. La realidad era P delta L. Nosotros lo pasamos a sigma epsilon y después nosotros le metimos termodinámica de medios continuos a ese mismo gráfico y dijimos, pará, esto se choca con la termodinámica.
No, el problema fuimos nosotros. Este pasaje no fue feliz. Felipe, te hago una consulta, porque en el gráfico de tensión de formación que uno tiene en la cabeza del acero común, ¿no? De bajo carbono, entiendo que cuando se produce el periodo de estricción, la sección se achica considerablemente. Entonces, Sí. por eso es que la curva baja. Por Sí. eso, claro, eso es lo que yo entiendo. Esa curva que sale de acá es si hacemos sigma igual P sobre A0. Si haces P sobre A real, que vamos a llamar sigma igual P sobre A en T, te da una curva que sigue subiendo. Está bien. Claro. Y eso explica por qué esa curva baja en nuestro resultado experimental, que no puede pasar del punto de vista termodinámico. Eso aplica para cero. Y me diste la solución, que era la segunda, de por qué pasa esto en el acero. Me cambia el área, tengo que cambiar el área para hacerlo bien. Ahora, también depende de la composición química del acero, porque hay otros aceros que no tienen ese comportamiento. Sí, estoy haciendo medio general. Esto se puede complejizar un montón para muchos casos particulares. No, bueno, pero está bien. Lo mismo que lo de arriba, ahora voy a hablar del hormigón, y depende de mi hormigón. No todo el mundo, no todos trabajan igual que esa curva de arriba. Estoy hablando en general. Más o menos los aceros están como abajo, más o menos. Y más o menos los hormigones están como arriba. Pero sí, esto se puede ir a cada caso particular para ver cómo es el cambio. Pero bueno, siempre que tengo una caída, hay una razón por la cual tengo esa caída. Acá abajo se explica más que nada por el tema del área. Y si tengo hormigón y estoy haciendo esta curva para hormigón, ¿por qué tengo esa caída? ¿Qué pasó en realidad en mi hormigón? Se fisura. Se fisuró. Mi hormigón se fisuró. Mi material, mi medio continuo, isótropo y homogéneo y todo feliz, está lejos de ser homogéneo. Y no solo está lejos de ser homogéneo y está lejos de ser isótropo, ese no es el problema. El problema es que dejó de ser continuo. Lo rompí. Generé un vacío, generé un lugar que tiene aire. Eso, estamos modelando un hormigón fisurado como un medio continuo. P delta L puede tener esa caída, no el sigma epsilon real hasta ahí de mi material. ¿Y por qué real hasta ahí? Si intento modelar discretamente esa fisura y digo, bueno, en realidad tengo una fisura y tengo material entre fisuras. Pero en realidad ese material tiene un esqueleto. La estructura del hormigón, de la pasta de cemento, es un esqueleto que a su vez tiene poros. Y a medida que nos complejizamos, la hipótesis de medio continuo estalla porque, bueno, eventualmente tenemos átomos. Así que, real. Pero bueno, si intento tener en cuenta esta fractura que tiene el hormigón y modelar explícitamente la fractura y ya no como un medio continuo, puedo empezar a tener relaciones más coherentes. Pero bueno, de forma resumida, este gráfico cae y está todo bien que caiga y no estamos rompiendo la termodinámica porque el gráfico es P delta L. No es sigma epsilon. Bueno, esto que cae, y si tengo una cosa media rara así, que eso ya no sé qué podría llegar a ser, también sería materiales no estables. ¿Alguna otra pregunta? Bien, lo último que tengo para hablar de elasticidad. Hasta ahí hablé de elasticidad lineal. Todo lo que estaba diciendo recién cuando iba de anisotropía a ortotropía a isotropía, se puede hacer también para materiales no lineales. Simplemente cuando yo puse felizmente que tiene un E y un mu, bueno, si es no lineal, serán funciones, de alguna forma. Cambiarán y serán funciones. Y yo, si mi material
realmente no es una recta, puedo mejorarlo antes de entrar a lo que es plasticidad, simplemente mejorar la elasticidad agregando ese comportamiento no lineal. Entonces, el comportamiento va a depender del estado tensional que tiene en ese momento. Al hacer eso, compliqué un poco el sistema. Y si lo meto en un modelo numérico, compliqué bastante. Y generalmente ya no tengo una solución cerrada. La mayoría de las teorías analíticas, no todas, la mayoría de las teorías analíticas trabajan con materiales elásticos lineales, porque si no, no tienen solución cerrada. Entonces, en general, como esta no linealidad complica el asunto, entramos en métodos iterativos y no directamente una solución analítica. Falta por ahí, por todos lados en general, por las dudas. Y no solo complica la resolución, sino que también, como complica la resolución, perdón, generalmente no hacemos modelos anisótropos no lineales. Porque ya la anisotropía me complicó bastante, y si le meto no linealidad a algo muy anisótropo general, lo vuelve más complicado todavía. Entonces, los modelos no lineales que existen suelen ser isótropos. Simplemente para decir, bueno, si ya le agrego esta no linealidad, no me complico con la anisotropía. Y nuevamente, en general, puedo tener algo más complicado. Pero suelen ser isótropos. Y algo lineal y algo no lineal es simplemente esto. Si es lineal, es una recta. Si es no lineal, tiene esa curva. Ahora, ¿qué pasa con este tema de linealidad? ¿Cómo planteo la relación constitutiva ahora? Porque cuando yo estaba acá, tenía un epsilon, y con ese epsilon decía sigma igual E por epsilon. Ahora tengo este epsilon. ¿Cómo planteo la relación acá abajo? ¿Puedo decir esto? ¿Puedo hacer eso? Sí, epsilon de epsilon. Perdón, E de epsilon, digamos. Sí, sí. Es E de epsilon. No. No entendí la respuesta, perdón. El módulo de elasticidad se hace una variable también. Bien. Ponele que esto es una función. Tengo que borrarlo. Para agregar una función. Una función hará algo así. Y es una función y listo. Si lo hago de esta forma, ¿cuánto vale E para este punto? ¿Qué calculé al hacer eso? ¿Y la pendiente de la curva en ese punto? Lamentablemente no. Calculé la pendiente secante. Porque si yo agarro epsilon total y me da sigma total, calculé un módulo secante. Que lo puedo hacer. No está mal. Ese módulo secante, cuando estoy acá, vale esto. Cuando estoy acá, vale esto. Es un módulo secante que va cambiando, pero si yo lo planteo con epsilon totales y sigmas totales, me da el epsilon secante. Que generalmente Está bien, es lo pero que habría- Claro, es como no es el módulo de elasticidad del material en ese punto, digamos. Claro, generalmente lo que quiero calcular es eso. Intenté hacer una tangente. ¿Sí? Intenté hacer una tangente. Y lo que me da esa tangente ya no es sigma versus epsilon, me dice el incremento de sigma para un incremento de epsilon, y ahora es un módulo que sigue siendo función de epsilon, pero tangente. Y ambas son opciones válidas en general. Puedo calcular el módulo secante o el módulo tangente. Nuevamente, en procesos numéricos, lo que yo voy haciendo es aumentando delta epsilons. Entonces, suele interesarme el tangente. Para decir, bueno, cuando aumento un poco de epsilon, ¿cuánto me aumenta la tensión? Entonces, se suele plantear con el módulo tangente. Pero puedo plantearlo con el módulo secante. Forma secante, sigma y epsilon totales. Forma tangente, incrementos de sigma e incrementos de epsilon.
Y la diferencia es que ahí hay un puntito. Ese puntito me está hablando de un incremento. El puntito arriba siempre es una derivada temporal. Si no tengo algo en función del tiempo viscoso, ese puntito se usa para decir incremento. O sea, no es una derivada temporal como tiempo, sino una derivada temporal como incrementos. Me da una relación entre incrementos. Si lo quieren escribir de esta manera, tal vez queda más claro para ustedes. Es un incremento, y cuando incrementa epsilon, ¿cómo incrementa sigma? Pero es un incremento diferencial. Si es tangente, es un incremento diferencial, es decir, delta epsilon de D. Y eso es la forma tangente. Incrementos diferenciales. Se suele escribir incrementos con ese puntito, aunque confunde un poco porque no hay un tiempo real. Pero no, ambas son válidas. La forma tangente suele ser más utilizada, pero ambas son utilizadas. Lo otro que tenemos que tener un poco de cuidado cuando entramos en cosas no lineales es el tema de la energía. La energía de formación es esto. La energía de formación es esto. W se lo conoce como energía de formación complementaria. Cuando estamos en materiales elásticos lineales, W y U son iguales. Pero cuando no estamos en materiales elásticos lineales, ya no son iguales. Siempre es sigma por epsilon me da el cuadrado, o sea, sigma total por epsilon total me da el cuadrado. La suma es W más U. Pero si estoy en régimen no lineal, ya no son iguales. Lo digo simplemente al pasar porque cuando después algunas materias de elementos finitos empiezan a hacer relaciones, hacen relaciones con este señor cuando queremos hacer relaciones con este. Y la relación que hacen relaciones con este señor es porque empiezan a asumir que las cosas son lineales y bueno, si es lineal es lo mismo. Si no es lineal, no lo es. Comentario al margen. Generalmente usamos este. Podemos usar el otro, no es un tensor. Eso me salió quería subrayar. Usamos ese. Podemos usar W, si no es lineal, tener cuidado que no son lo mismo. Ejemplos de elasticidad no lineal hay varios. Existen materiales que plantean una relación lineal para la parte volumétrica, pero no lineal para la parte deviatórica. Y sí, eso es elástico, es decir, si es elástico, vuelve por ese camino. Modelos que plantean ya ambas cosas no lineales, como este K que tenía antes que variaba con un exponente, que la elasticidad variaba con un exponente. Bueno, modelos de estilo. Modelos elásticos de esta forma, que son modelos elásticos que intentan copiarse la forma cuando plastifica, cuando tienen un suelo o un hormigón que tiene una curva. Hay gente que para no meterse en el lío de la plasticidad, cuando no había métodos numéricos sencillos, planteaban modelos elásticos para intentar representar esa curva. Creo que este en particular es el de Duncan Chan, creo que era ese. Llego a leer bueno, no importa. Un modelo que intenta representar esa relación y otros modelos que intentan captar el tema de pequeñas distorsiones, porque lo que llamamos elástico suelen nunca ser elástico. Entonces, bueno, intentar captar esa no linealidad para pequeñas distorsiones. Existen varios y se siguen utilizando para nuevamente materiales complejos. Elasticidad no lineal para el acero no suele ser necesario. Y ahora sí el último comentario de la clase. Yo les hablé en algún momento de el tensor elástico de Green.
eso se puede formalizar un poquitito más. Y existen dos tipos de materiales elásticos, los hipoelásticos y los hiperelásticos. Hipoelástico es un material que plantea esta relación incremental, es decir, la plantea con estos incrementos y una especie de tangente, y me da este tipo de relación, que si yo llego a esta expresión es una expresión no lineal. Parece la ecuación de una recta, lo es, pero es una ecuación de una recta así. Eso no es una relación lineal entre sigma y epsilon. Cuando yo pongo un epsilon de 1, me da, inventemos un número, 3. Cuando pongo un epsilon de 2, ¿me da 6? No es una relación lineal. Tirar una recta no es suficiente para decir relación lineal. Entonces, si yo le pongo una relación así, y le pongo alguna presión inicial, un estado inicial, ya generé una no linealidad. Pero bueno, si yo planteo la relación del punto de vista de la relación incremental y me fijo experimentalmente cuánto vale el epsilon, cuánto vale el sigma, cómo varía eso y listo, planteé una relación hipoelástica. Simplemente viendo cómo cambia sigma, como cuándo cambia epsilon. La otra opción era hacer un material elástico de Green. Y cuando hacíamos el elástico de Green, decíamos que sigma tenía que derivar de una energía. Y si hago una relación de este estilo, no solo tengo que hacer una caja donde meto epsilon y sale sigma. No solo tengo que tener una caja que hace eso, sino que para ser hiperelástica, tengo que escribir una función potencial. Y tengo que definir una función potencial. Es decir, no solo tengo que definir cómo cambia sigma cuando cambia epsilon. Tengo que definir una función potencial, escribirla explícitamente, y que la derivada de esa función potencial respecto a epsilon sea sigma, y eso me termina dando el material elástico de Green o el material hiperelástico de Green, para darle el nombre completo, que existe si existe una función potencial. Esto me asegura mis principios termodinámicos. Y es por esto que decía, alguien me preguntó en un momento, ¿por qué vas a plantear algo que no es simétrico? No lo haces, planteas esto, planteas una relación incremental y no te preocupás por buscarle el potencial. A veces planteas una relación incremental y puede existir ese potencial, pero a veces planteas una relación incremental que no tiene potencial, entonces que no cumple la termodinámica y por lo tanto no cumple la conservación de la energía. Al hacer hiperelasticidad, garantizamos que conserve la energía, que no tenga esta energía generada. Que es importante el punto de vista teórico, pero también en algunos casos es importante del punto de vista numérico. Generalmente esto tiene problemas con cargas cíclicas. Si tengo algo monotónicamente creciente, o sea, una carga que crece, 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 si es hipoelástico, no pasa nada. Los problemas se empiezan a tener con cargas cíclicas. Quiero meter ese material hipoelástico y hacer un sismo. Empiezo a vibrar esto y la tensión va haciendo esto. Y cuando va haciendo eso empieza a generar energía. Y ahí tenemos lío. Entonces, si estoy haciendo algo de ese estilo, tengo que asegurarme que sea hiperelástico, porque si no, numéricamente esto va a estallar. O sea, cuando digo estalla es o da malos resultados o muchas veces no converge, deja de dar resultados. Entonces, la hiperelasticidad y esto de la termodinámica y la conservación de la energía es, en la mayoría de los casos, un tema teórico, pero en muchos casos también importante para la modelación. No es solo teórico. Pero bueno, tenemos que entrar a casos un poco más complicados para que empiece a ser relevante. Si no, genera energía y da malos resultados. Como dije antes, puedo plantear U o puedo plantear W.
lo más feliz es plantear esto, pero no hay ningún problema con plantear esta relación potencial con la energía complementaria. Simplemente se suele usar la otra y como solemos definir todo en función de epsilon, queda más linda la de la izquierda. ¿Alguna pregunta? Bien, en la clase de hoy vimos introducción a todo esto y la parte elástica. Creo que el TP seguro tenía una parte de plasticidad, así que si quieren empezar a hacer el TP de este tema, no van a poder hacer todo. Me voy a tomar el mínimo trabajo de dividirlo y subirlo de vuelta. Está subido, pero lo subo de vuelta para aclarar cuál es la parte que todavía no pueden hacer. No pueden hacerla. Pueden hacer, es tan complicado, es una cuenta, pero dejen la parte de plasticidad para después, que la semana que viene nos vamos a meter dentro de lo que es plasticidad. ¿Alguna pregunta? Felipe, sí. Es un poquito es volver un poquito para atrás, pero ahí cuando nosotros planteamos el tensor C para un material elástico, aparecieron las constantes de la ME ahí en ese tensor. Ahí. Sí, me pasé, ahora vuelvo. Ahí está. Bien, en ningún momento vimos cómo aparecían estas. O sea, ¿Cómo llego a que es de esa forma? claro. No, en ningún momento vimos eso y en un momento tampoco te justifiqué por qué tengo 13 acá y por qué tengo 9 acá y por qué tengo 2 acá. Porque la demostración de eso se me hace muy engorrosa, me parece, para este curso. Lo que tenés que plantear, si querés hacer, es ponerle que arrancás de acá. Tenés a esto le sumás isotropía. Entonces, este tiene que ser igual a este. Sí. Igual a este. Esos tres son iguales. Sí. Y estos tres tienen que ser iguales. Sí, perfecto. Y estos tres tienen que ser iguales. Entonces, sale casi intuitivo que tenés como mucho 3. Está bien. Pero después cuando planteas la relación entre esto y esto, te das cuenta que estas dos cosas no pueden ser tan libres entre sí. Y entonces ahí es cuando empezás a plantear esas relaciones y decís, pará, no puedo elegir 3 parámetros, tengo que elegir 2. Y cuando digo 2, nuevamente no es que los parámetros son los de la mesa. Lo único que podés llegar a demostrar es que cuando elegís esto, podés elegir 2. No puedes demostrar cuáles 2. No es que elijo este y este. Lo único que puedes demostrar es que inventás valores y si vos inventás cualquier cosa acá y pones cualquier número, te da algo que no es isótropo. Si pongo acá en esos 3 valores, el valor A. En estos 3 valores, el valor B. Y en estos 3 valores, un valor C, haces las cuentas y te da que no es isótropo. O sea, no es isótropo quiere decir que lo que pasa en este valor, cuando yo pongo un número acá, tiene que ser lo mismo que pasa en este valor cuando pongo un número acá. ¿Sí? Sí, te entiendo. Cuando vos no cumple la condición inicial, o sea que ahí hay algo que no cierra. Claro, y eso se puede demostrar. Está bien. Lo escribimos en la MEP porque es sencillo, pero lo puedes escribir y hacer todo el mismo planteo con E y muy y llegás a lo de abajo. Simplemente llegás a la conclusión de que no puedo elegir más que 2. Y una vez que elegí 2, el tercero me queda condicionado. Sí. O del punto de vista inicial, de los 81 que tenía al principio, o 36 cuando metía simetría, de los 36, elegí 2 de los 36 y condicioné a todo el resto. Y quiero cumplir que sea isótropo. La demostración existe, no es tan larga, pero lleva tiempo. No, está bien, no hay problema. O sea, yo en el curso de grado vimos eso y lo sé, digamos, cómo llegar, pero no
No así con toda esta generalidad, digamos. Sí, es que mientras más, justamente el problema es que mientras más general lo haces, más complicadas todas las demostraciones. Exactamente. Sí, sí, tal cual. Por eso hay ciertas cosas que tengo, la mayoría de las demostraciones acá las salteo. Inclusive estoy pensando que si tengo que volver a dar cinemática, tal vez simplifico un poco, porque cuando intento hacer una demostración muy general, confunde más de lo que agrega. Está bien.